Mañana en directo a través de la Radio Canaria. Por cierto, ya les recuerdo, el próximo 1 de septiembre volveremos al horario habitual a partir de las 6:30. Ya está por ahí calentando motores Estíbaliz Pérez y bueno, parte del equipo que irán entrando poquito a poco. También estará por ahí Alexis Hernández, Marian Moragas y alguna sorpresilla que tenemos, pero eso se lo contamos el día que estrenemos la programación. Ayer hablábamos de paisajes. El Cabildo de Gran Canaria ha preparado nuevos controles para seguir trabajando la presión turística sobre dos entornos naturales clave en la isla, las dunas de Maspalomas y el Roque Nublo, aunque la Corporación Insular afirma que la situación en ambos espacios ha mejorado considerablemente, reconoce que se están implantando medios y que además todavía hay gente que sigue saltándose las restricciones. La crónica es de nuestra compañera Paola Llinares. En el caso de la Reserva Natural de la Duna de Maspalomas, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brin, ha afirmado en la Radio Canaria que se ha conseguido reducir el número de personas que accede a ellas. Sin embargo, reconoce que sobre todo por las tardes y por las noches, cuando baja la vigilancia, se producen incumplimientos. Por eso se ha reforzado la colaboración con el Seprona y en septiembre empezarán a trabajar 2 informadores por las tardes y los fines de semana. Además, han sacado a licitación un nuevo contrato de señalética y en enero esperan tener montado un nuevo sistema de cámaras y sensores para controlar el aforo. Saber cuánta gente está, por dónde está y qué es lo que está haciendo, ¿no? Para que nuestros agentes de medio ambiente también tengan pues una información mucho más ajustada de lo que está ocurriendo y por tanto puedan actuar de manera también mucho más efectiva. García Brink añade que la nueva concesión de hamacas y kioscos obligará a que estos se cambien de lugar cada 6 meses para afectar lo menos posible al sistema dunar. La situación de acceso al Roque Nublo es distinta. Ahí el aforo está controlado y limitado. Según García Brink, sin embargo, aún hay coches que aparcan donde no deben. Para mejorar este control, además de contratar informadores como Maspalomas, el año que viene está previsto contratar unas horas de grúa que puede llevarse estos vehículos del lugar. Ha habido una mejoría clara, pero nosotros desde luego lo que queremos es erradicar el problema y para erradicarlo pues vamos a tener que poner pues a informadores y esas horas también de grúa, aparte de reforzar también el personal que tenemos en la entrada del Roque Nublo. En calidad de consejero de Energía, García Brink también ha señalado que está previsto que se instale en el Puerto de la Luz un barco con capacidad para 100 megavatios de energía, de forma que sirva como respaldo en caso de producirse un apagón. Esto mientras se mejora el sistema eléctrico de la isla y se continúa con las obras del Salto de Chira. Y vamos a seguir hablando de alguna manera del paisaje. Está con nosotros Gabriel Santos, que es coordinador general de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias. Gabriel, muy buenos días. Buenos días, Eva. Gracias por estar en la Radio Canaria. Digo yo que vamos a seguir hablando de paisajes, ¿no? Sí, esa es la verdad. El enoturismo tiene que ver mucho con el paisaje y más este sector vitivinícola que tenemos en Canarias. ¿Qué es el enoturismo para los que no lo conozcan? Bueno, el enoturismo es la actividad que hacen los turistas, los visitantes, dentro del medio cultural y paisajístico, nunca mejor dicho, como estamos empezando, del sector vitivinícola que tengamos en nuestros territorios principalmente. Cualquier actividad que se pueda hacer relacionada con ese sector. Cuando hablamos de los turistas que llegan, que a veces tenemos esa visión que escuchamos en la crónica de la compañera, que vienen gente pues a destrozar, no solo los que vienen, algunos de los que aquí también vivimos. En este caso, los que practican el enoturismo, todo lo contrario. Realmente sí, esa es verdad, es un turismo que no se considera de masa, más bien específico, de grupo, de pareja, de familia, el cual pues es muy respetuoso con el territorio donde está y una cosa que es muy importante, que quiere conocer realmente la cultura vitivinícola del territorio donde se encuentra, por lo cual es un turista de referencia para tenerlo ahí y entre pañales, entre almohadillas, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de ese turismo que queremos traer, el de calidad, ¿nos podríamos referir a ese? Sí, realmente, igual que el turismo gastronómico, creo que es muy importante. Tenemos ahí un sector muy importante que está en alza actualmente en todo el mundo, en las regiones vitivinícolas, y por lo cual, ¿por qué no cautivarlo en Canarias? ¿Y desde cuándo podríamos decir que se está vendiendo el vino a través de sus paisajes y su cultura en Canarias? Pues creo que desde las primeras denominaciones de origen que tuvimos en Canarias hace 30 años, ya estamos vendiendo ese sector vitivinícola, ese paisaje. Lo vendíamos hace 500 años cuando empezamos a plantar, pero no teníamos esos turistas, esos visitantes, sino los conquistadores en ese caso. Pero realmente yo creo que es interesante de que hace 30 años, con la primera denominación de origen, que fue Tacoronte-Acentejo, pues se marcó un hito en el cual pues empezamos a hacer vinos controlados de calidad. Ya ese efecto de llamar enoturismo, de tener ese visitante que lo teníamos siempre aquí, que era el local,
que iba a visitar bodegas, a los guachinches, pues estaba haciendo enoturismo sin saber lo que era la palabra. Le pusimos nombre, ¿no? Sí, esa es la verdad. Vamos a ir hablando poquito a poco de todo lo que se ha trabajado, pero hablamos que no es un turista de masas, un turismo de masas, pero sí en la calidad. ¿En la calidad ha mejorado? Sí, bastante. Es un turista que realmente pues tiene un gasto medio bastante elevado dentro del nivel que tenemos de los turistas en Canarias, y eso es interesante. Al final lo que el turista del vino que viene a Canarias pues hace una actividad, una visita a una bodega, a viñedos, y ese gasto que tiene pues es importante. Pero no quiero siempre quedarnos en el turista, sino también en el local. El local. El local hace turismo también de entre islas, y eso es muy importante. Cuántas veces nos vamos de Tenerife, por ejemplo, a Lanzarote, a otra isla, y vamos a visitar una bodega porque es algo social, cultural nuestro, que lo llevamos en nuestro corazón y que queremos visitar pues una bodega, ya que estamos en un territorio, como puede ser Lanzarote, vitivinícola. ¿Y nos sorprende al canario? Sí, yo creo que sí, y todavía creo que el canario desconoce mucho ese patrimonio que tenemos. Sobre todo cuando hablamos del precio del vino, si no conocemos todo eso que hay detrás, es cuando ahí podemos decir que es caro o es barato, ¿no? Claro, y ponemos valor a lo que está dentro de una botella, ese paisaje que se está embotellando, y ese patrimonio que realmente es economía, es que mantenimiento de un paisaje que está en las medianías agrícolas principalmente, y eso es muy importante, de saber el valor que tiene detrás una botella de vino. Porque claro, las formas también de cultivar se diferencian en cada una de las islas. Y cuando hablamos de esa, ¿cómo se llama? Que ustedes lo dicen, heroico, ¿no? Heroico, sí. Heroico, pues que tiene claro, que ser... es que estamos realmente el Estamos archipiélago... luchando contra el paisaje, contra las condiciones, contra todo, ¿no? Por sí, eso es heroico. Sí, y también porque es una contextualización, un marco que se le da, que realmente son a esos territorios insulares, pequeños, realmente, que tienen en muchos casos pues un desnivel, como podemos encontrar en La Gomera, en El Hierro, en Tenerife o en Gran Canaria, que tenemos un desnivel en nuestros viñedos, por eso tenemos terrazas, bancales, eso es muy importante. Y también el cultivo por la forma de ser, es decir, no es profesional, no es un trabajo de realmente que lo puedes hacer con máquinas, sino que tienes que hacerlo todo manualmente, por lo cual eso es muy importante también. Eso es lo heroico que tienen nuestros viñedos. Sí, pues más fácil sería como otro tipo de cultivos, ¿no? Que metes una máquina por un campo, por un llano y... No, lo encontramos en la península mismo, es decir, hectáreas de viñedos que son cultivados y que son después recogidas la uva con máquinas. No hace falta la persona en sí cortando la uva. Aquí lo que tenemos que buscar es amigos, cuadrillas, personas que contratan para poder hacer ese trabajo. Y además forma parte de nuestra tradición, porque hay quienes mantienen precisamente esas viñas en casa pues, por lo que tenía su abuelo, porque la tenía su padre. Claro, era un poco lo que te decía, es decir, tenemos una historia de hace 500 años, lo llevamos nosotros en nuestra cultura, en nuestra sociedad desde siempre, y yo creo que eso es muy importante porque se ha mantenido esa tradición de tener esa viñita, ese parral dentro de casa y de poder coger nuestra uva, aunque no sea para hacer vino, sino para comer, pero era muy típico, y entonces está dentro de las familias en sí. Gabriel Santos, además con la participación de Jesús Enrique de las Heras Rojera y Martín Mendoza, están trabajando en un estudio precisamente hablando de ese salto que ha tenido el enoturismo. ¿Qué diferencia hay de cuando empezaron a trabajar ahora? Pues bastante. Se han hecho 2 estudios actualmente, se llama la monitorización del enoturismo en Canarias. En el 2022 empezamos con ese reto dentro de la cátedra. Intentamos de un poco hacer un informe que más bien técnico con toda la información que nos facilitaban las bodegas con el fin de un poco saber el desarrollo del enoturismo en el archipiélago. Hemos dado un salto cuantitativo porque hemos pasado de una veintena de bodegas que participaron en la primera edición a casi la totalidad de todas las bodegas que hay en las denominaciones de origen de Islas Canarias, y yo creo que eso es importante porque hemos llegado a unas 180 y pico bodegas y es una referencia muy importante para saber cómo se está desarrollando la actividad enoturística en las diferentes islas. Como todos los estudios, no solo se recoge lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se está haciendo, sino el futuro. El futuro, realmente. Esto es lo que
que nos crea a nosotros son información, datos, que es muy importante ahora que estamos en esos años de los datos, de la información, para poder crear planes no solo a nivel insular, sino también comarcal o también a nivel regional, y ver cómo se diferencia nuestro enoturismo de otras regiones, que es muy importante. Sabiendo esa información, podemos ponerlo en valor. ¿Y ahí está profesionalizado el enoturismo? Realmente está profesionalizado, podríamos decir que hay un segmento, la gente que se contrata dentro del sector enoturístico, cuenta esos profesionales con estudios universitarios, pero realmente carecen algunas veces de estudios en viticultura, en enología, en crear experiencias, ser creadores de experiencias enoturísticas, por lo cual esa es una deficiencia que tenemos muy importante y que tenemos que paliar de alguna manera. ¿Y en qué posición está Canarias? Si lo comparamos con otras comunidades de nuestro entorno, similares a las nuestras, o con otras comunidades de nuestro país. Pues realmente no podría decirte en qué nivel está, pero sí que tenemos que tener una cosa muy importante, de esos 16 o 18 millones que vamos a llegar a finales de este año de turistas que vienen a Canarias, como es un potencial que tenemos muy atractivo para que sean visitantes también y que puedan consumir experiencias enoturísticas. Eso es muy importante, por lo cual si vemos eso, que son 18 millones de turistas que llegan a Canarias, somos el segundo, el tercer destino turístico de toda España, eso quiere decir que tenemos un gran potencial y tenemos que absorberlo, hay que saberlo encauzar para que vayan a nuestras bodegas. ¿Y el enoturismo cómo se vende? ¿Forma parte de las campañas de la administración de decir Canarias les ofrece esto? ¿Es una cuestión con las patronales hoteleras? ¿Cómo se mueven ustedes? Bien, nosotros principalmente desde la cátedra lo que trabajamos intensamente con el clúster de enoturismo, un consorcio que hay de empresas, de bodegas principalmente, y también de intermediadores turísticos de todas las islas, con los cuales intentamos como patronal turística que es, pero relacionada con el vino, pues trabajar conjuntamente con ellos. Ellos lo que están intentando es que dentro de la marca de turismo Islas Canarias, pues realmente tengan un segmento. Nosotros tenemos muchos segmentos, es decir, el surf es un segmento, el senderismo es un segmento, el turismo activo en sí es un segmento. Entonces, lo que intentamos es que ese segmento del enoturismo esté dentro de la marca. Eso es un trabajo que se está haciendo y ahí tenemos que darle las gracias a ese equipo que hay en el clúster de enoturismo, porque realmente está en relaciones con la Consejería de Turismo, con la Consejería de Agricultura, que todos tienen que ver en sí para poder formar ese espacio, ese huequito, que eso es muy importante. ¿Y quiénes forman parte del clúster y de la cátedra y quiénes pueden formar parte? Es decir, ¿eso está vivo? Sí. La cátedra realmente, siempre me gusta decirlo y mucha gente se ríe y bueno, tenemos padre y madre. La cátedra de agroturismo... ¿Y son más de papá o de mamá? Sí, tenemos que ser de igual para que no se nos enfade ninguno. La cátedra es un proyecto que nace hace más de 6 años, en el cual pues el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, con la Universidad de La Laguna, pues conforman la cátedra de agroturismo y enoturismo de Canarias. La conforman pues académicos y profesionales externos a la universidad, un consorcio ahí que agrupa pues a esos profesionales y que realmente pues están trabajando en el agroturismo y enoturismo, que tienen esa influencia entre los dos. Y luego el clúster de enoturismo sí es una asociación empresarial, ¿vale? Como clúster pues intenta de ser innovadora dentro de la actividad y lo que tiene son empresas principalmente. Actualmente creo que tienen unas 18 empresas, si no me equivoco, de las cuales pues llegan a todas las islas. Se han entrado actualmente pues 2 empresas, una bodega Vega Norte en La Palma y una empresa de un compañero guía turístico también en La Palma, integrado hace pocas semanas. Y yo creo que es el fortalecimiento del sector empresarial, porque el sector empresarial tenemos que fortalecerlo. Si no tenemos a los empresarios que pujan por esto, realmente no llegaremos a ningún lado. ¿Y hay algún tipo de formación que alguien que nos está oyendo dice, oye, que yo quiero saber un poquito más, que me quiero formar? ¿Hay algún tipo de formación reglada que uno pueda inscribirse? Realmente ahora estamos en un periodo, nosotros en la cátedra tenemos formación asiduamente en todos los años académicos, pues tenemos nuestra formación. Ahora estamos trabajando en lo que llamamos, lo que se llama la universidad microcredenciales, son pequeños cursos que realmente la suma de esos pequeños cursos pues te da una titulación oficial, un título propio de la propia Universidad de La Laguna. Esperemos que salgan en marzo o abril del próximo año. Es un trabajo que lleva mucho trámite administrativo previamente y trabajamos pues tres
tres líneas, por decirlo de alguna manera. Una que es la parte no turística principalmente, otra que es más de patrimonio y paisaje, y otra que va un poco más relacionada con la viticultura y la enología. Esperemos que, como te decía, estamos trabajando intensamente, hemos venido de vacaciones, nos hemos incorporado y hemos vuelto a ese caldero a ponerlo en ebullición para poderlo tener a finales de marzo, principios de abril. ¿Y a quiénes irían dirigidos? ¿Ya profesionales que estén relacionados con el sector o alguien que Siempre busque una formación para una profesión? realmente lo que estamos intentando es que se habiliten a personas, realmente que sirva para su profesión. Que ya aquí tenemos la gente que sabe, pero hay que habilitarles, ¿no? Habilitarles. Y algunas veces hay que formarlos específicamente en nuestros entornos, en nuestras temáticas, eso es muy importante. Entonces sí que llegamos no solo a la comunidad universitaria, sino al público en general y al profesional que está en activo o que quiere ponerse en activo en este segmento. Y hablaban de esa formación porque es parte de la estrategia que hay que tener para seguir con ese futuro que hablábamos, ¿no? Sí, realmente es una estrategia que se está marcando con el clúster de enoturismo principalmente, en la cual pues cada año académico intentamos de ver las líneas en que trabajamos y donde tenemos que hacer pues un trabajo más incipiente, por decirlo de alguna manera. La formación es una de las partes muy importantes, luego la monitorización es una de las partes de investigación que son interesantes para nosotros y que dan unos datos y una información. Y bueno, todo es un compendio que se va aglutinando y se va trabajando en común. ¿Y esto va por islas? ¿La situación va por islas? ¿Hay que incidir más en unas que en otras? Realmente a lo mejor vemos favorecidas que a lo mejor hay islas como Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote misma por su propio paisaje, que el territorio en sí marca ya ese significativo que es vitivinícola, pues sí que tiene un peso bastante importante dentro del enoturismo. Pero eso no quiere decir que islas menores o más pequeñas como puede ser La Palma, La Gomera, El Hierro o la propia Fuerteventura, que pensamos que no hay un sector vitivinícola, pero hay un sector vitivinícola pequeño pero que está creciendo poco a poco, son pujantes de la actividad no turística. Y cada una creo que tiene su realidad, su especificación, cada una en sí, y eso es muy importante porque al final nos da un abanico de posibilidades de poder visitar cualquier isla y no estar repitiendo la misma experiencia. Si somos diferentes ya en la misma isla. Sí, esa es la verdad. Pues y el paisaje del vino es tan diferente, por ejemplo, yo qué sé, pues en Gran Canaria o en Tenerife, según la zona en la que uno se mueva, pues es diferente incluso ese paisaje del vino, ¿no? Algunas veces, el vino en sí y el paisaje. El paisaje. Y algunas veces nos encontramos que realmente pues el local, como te decía anteriormente, pues lo desconoce. Sabe que hay bodegas, pero desconoce toda esa realidad que hay detrás de una bodega y de ese paisaje, y eso es muy importante. Gabriel Santos es coordinador general de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, pero también le queríamos preguntar por el asunto de la filoxera, porque claro, si preocupa a todo el sector, entendemos que a ustedes también. Sí, realmente es alarmante. Alarmante en un principio porque hubo un momento de desconocimiento, de tener información, que eso es muy importante, pero yo creo que en este caso la Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias ha sabido dar información paulatinamente, de tenernos informados al sector, que son los importantes, a los viticultores y los bodegueros que realmente, y bueno, se ha ido llevando a cabo esa información, se sabe cómo con la última orden que han sacado, pues cómo se tiene que hacer esos traslados de uva entre islas, y en el caso que lo hubiera, que no lo hay, pero sí en las mismas comarcas dentro de la isla de Tenerife. Y bueno, y vemos cómo está haciendo la afección de esos casos que vamos encontrando, que son pocos realmente, cuando vemos la inmensidad de nuestro territorio vitivinícola en la isla de Tenerife, que es donde están los casos, pues vemos que realmente es pequeña, por lo cual es importante seguir mirando nuestros viñedos, observándolos, además de las prospecciones que hace la consejería, pues para saber cómo se está desarrollando, si se está extendiendo o se ha quedado en lugares muy delimitados. Se han adoptado una serie de medidas. ¿Esto puede perjudicar a la parte de las visitas del enoturismo? En una parte sí que la consejería nos contactó porque realmente querían un poco, ya que ordenaban cómo iba a ser un poco esas vendimias que estaban en su comienzo o que están ya desarrollándose en la isla de Tenerife, también pues si afectaba el enoturismo a esas personas que vienen a visitar una finca que sin quererlo pues están pisando el terreno donde pudiera haber un caso de filocera, pues entonces sí, eso se podría tratar de alguna manera. Eso se recoge en la orden que han sacado hace unas semanas o hace unos días, y yo creo que eso es muy importante
importante porque el enoturista desconoce realmente. Nosotros hemos vendido durante mucho tiempo que éramos unas islas que no teníamos filocera, pero claro, ahora en este caso hay que tener un poquito de cuidado y realmente no es alarmante, pero sí que hay que sensibilizar a la gente, a los que nos visitan, de realmente los motivos de la filocera y cómo se puede reproducir. Y entonces esos casos hay que tenerlos bien especificados. También el personal de las bodegas, saberlo comunicar. Y también en un caso, pues esas visitas que se hacen en viñedo, pues tener mucho cuidado de cómo se realizan, porque sin quererlo en tus propios pies te llevas arena a otro lugar, coges una hoja porque es muy bonita y no sabes que hay un pulgón en la hoja y te lo llevas a otro viñedo que vas a visitar y sin quererlo pues estás propagándolo tú. Entonces eso es muy importante tenerlo también y se especifica en la orden que han sacado. O sea que de alguna manera ustedes también tienen que estar ahí con prevención. Sí, esa es verdad. Realmente los que tienen que estar con prevención son las bodegas, que son los que realmente, como decía, la actividad empresarial es la que realmente la desarrolla, pero sí que hacemos hincapié en que tengan cuidado con eso, porque es sin quererlo, sin poderlo evitar, a lo mejor un turista pues está propagándolo. Claro. Bueno. Claro, sí, porque es lo que decíamos. Además, es importante lo que usted decía al principio de esta pregunta con respecto a la acción por parte del gobierno, que es explicarlo. Nosotros aquí desde el primer momento intentamos hablar ya no solo con los afectados, sino con gente que nos contara qué es, porque claro, una enfermedad de la viña, ya piensa, me va a contagiar a mí por beber el vino, o sea, ya empiezan cosas, empezamos a ver imágenes, no. Es a la planta en sí, porque ni siquiera a la uva. Exacto, es a la planta. La calidad de los vinos no afecta en ningún momento. El problema que va a ser que si en el caso de que la filocera pues empiece a desarrollarse, pues sí que va a afectar a la planta, que es la que nos da esa uva para tener esa calidad de vino. Pero realmente yo vuelvo a decir que nos tenemos que quedar con una frase, es decir, son pequeños focos, en parcelas principalmente que están abandonadas, nos damos cuenta. ¿Foco se refiere usted a una planta? A una planta, claro, exacto. Una planta que se ha detectado, que a lo mejor la de al lado no lo tiene, pero esa planta sí. Exacto, y entonces eso es lo que hay que ser muy cuidadoso porque realmente lo que intentamos es que no se desarrolle, es decir, no llega a la otra planta que tiene al lado, a los viñedos que tiene alrededor del vecino, y entonces, y propios, claro está. Y yo creo que es muy importante de que tengamos en cuenta eso, de que tenemos el abandono. Se ha dado cuenta ahora que donde están esos focos es en viñedos abandonados, es decir, ese desarrollo de la viticultura ha sido importante y cuando se ha abandonado, pues puede ser que nos salgan ese tipo de enfermedades. Y ya que estamos hablando precisamente del enoturismo y que se beneficia, entre otras cuestiones, de ese paisaje que nos deja la viña, ¿hay mucho territorio abandonado? Sí, realmente hay unos datos que estamos bajando en hectáreas de viñedos y eso es muy importante. Todos los que están enmarcados dentro de las denominaciones de origen, pues hemos bajado en los últimos años un par de miles de hectáreas y eso es muy importante. Al final, yo creo que no es solo la falta de relevo generacional, sino también hace falta una parte empresarial, es decir, las bodegas han sido principalmente una actividad sociocultural de la familia que además vendía el vino y lo que necesitamos es que sigan progresando y desarrollándose empresarios del vino. Que saben perfectamente que tienen que ganar de este sector y para eso tienen que tener cultivos, tienen que no dejar abandonar esos viñedos y eso es muy importante. Entonces necesitamos una profesionalización del sector y una visión muy empresarial. La tenemos actualmente, de esas 180 y pico bodegas que tenemos en el archipiélago bajo alguna denominación de origen, casi todas son empresarios que están ahí apostando porque se nutren de eso, esa verdad. Y es una economía muy impotente dentro del sector agrario. Y además, ya que estábamos hablando precisamente de ese turismo que queremos captar de calidad, o nosotros mismos, conocer nuestro paisaje, viajar entre islas y conocer las islas a través del enoturismo, siempre es importante el mantener nuestro patrimonio, que es ese paisaje que tenemos, que hemos heredado y que hay que mantener. La cátedra y el clúster como tal, hay en otros lugares, porque tiene una repercusión bastante importante desde Canarias, no solo para el resto del país. Clúster... Nosotros fuimos un poco los que estuvimos en esa fundación del clúster de enoturismo. No hay ningún clúster dedicado a enoturismo, sí, vitivinícolas relacionados con turismo gastronómico, pero de enoturismo en España actualmente no hay ninguno. Eso es muy importante, por lo cual es una punta de lanza para el sector empresarial. Y como cátedras de agroturismo, enoturismo, nos encontramos en el panorama nacional también con ese
que no existe, sí que existen relacionadas más con el sector vitivinícola, con el sector agrario, pero en esa relación de ese binomio sector vitivinícola, sector agrario, no la encontramos, por lo cual pues somos dos polos que estamos aquí en Canarias, que son ejemplo para muchos lugares, principalmente de España. Gabriel Santos, coordinador general de esa cátedra de agroturismo y enoturismo de Canarias, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito más cómo se mueve el sector y también por enseñarnos. Nos gustaría estar también en esas visitas, vamos a ver si nos animamos, porque queremos saber precisamente ese valor que tiene el vino y lo que hay detrás. Que no es esa botellita que uno va a beber, sino lo que veamos todo lo que hay detrás, todo ese trabajo, toda esa ilusión de tantas familias que siguen ahí manteniendo, que es un negocio, está claro, pero que también que en muchas ocasiones lo hacen por ese cuidado que tienen de nuestras islas, de nuestro entorno. Esa es la verdad, tenemos que tenerlos en mente, y esos viticultores y bodegueros son los que realmente mantienen mucho de nuestro paisaje, por lo cual hay que tenerlo y defenderlo. Gracias, Gabriel. Gracias, Eva. Hasta pronto. Hasta pronto. De la noche al día, Canarias Radio.